Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Entre Raíces. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy ya es el quinto capítulo, que siempre digo esto al principio, siempre digo, bueno, ya estamos en el cuarto, bueno, ya estamos en el quinto, ¿no? Y el capítulo de hoy se llama Integrando mi sombra. Voy a ir hoy bastante al grano del capítulo. Como ya os dije en el anterior, cuando ya hablábamos de lo que era la sombra y demás, que por cierto me gustaría pedir perdón por la calidad del anterior episodio porque no lo grabé con la cámara y sí que es verdad que se ve un poco peor, así que lo siento por eso. Y bueno, como ya decía en el anterior capítulo, lo que era la sombra, etcétera, si todavía no lo has visto y te interesa, te invito a ir a verlo. Y en este capítulo pues me gustaría exponer un caso que es el mío, ¿no? Para que veamos un ejemplo a fondo, cómo puede ser la sombra de una persona, en qué cosas te afecta, etcétera. Y por eso, pues hoy va a ser el capítulo más personal que he hecho hasta la fecha y me apetece mucho hacerlo. Además, desde la herramienta que os voy a decir, que es una herramienta que me encanta y que de verdad que me ha cambiado todo. Para recordar un poco lo que es la sombra. Como ya decía, la sombra es aquel desván que habita dentro de nosotros y por tanto de nuestra vida, en el que hay oscuridad, al que no queremos mirar, en el que incluso puede haber cosas que se hayan convertido en inconscientes de no haber querido ver lo que hay ahí durante muchísimo tiempo y demás. En él se albergan rasgos y comportamientos que nosotros tenemos, que no queremos reconocer o que han sido rechazados, juzgados, ridiculizados, traumas, experiencias dolorosas, incluso talentos ignorados. En nuestra sombra se puede albergar todo eso. Os comento ya un poco cómo se relaciona todo el tema del ego, de la sombra, y que bueno, pues que no había una fórmula específica para identificar a mi ego y saber cómo es y qué narrativas me manda para todo el mundo. Lo que yo te voy a contar hoy es desde mi experiencia, como siempre te digo, desde cómo yo lo entiendo, desde lo que yo he vivido, desde lo que a mí me ha servido y además es un ejemplo súper personal, pero mientras que te lo cuento puede ser que te resuene algo de lo que yo digo o puede ser que te resuene y se te vengan a ti otras cosas que tú tengas en mente. Entonces, en el segundo capítulo os recomendé una herramienta que se llama el Eneagrama de la personalidad. Siempre me da un poco de cosa hablar de esta herramienta porque sé que hay a gente que le gusta, sé que hay a gente a la que no le gusta nada y que, bueno, pues que como ya decía, que es una herramienta que no deja indiferente a nadie. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho y es por eso que te la quiero contar hoy con mi caso específico y que espero que te ayude. Es una herramienta de la que muchas personas hacen mal uso porque tú esta herramienta no la deberías de usar para clasificarte, para ponerte etiquetas, sino que se debería de usar más desde el sentido de yo identifico cuál es mi ego para empezar a ser testigo de él y de qué narrativas me manda para empezar a entender qué herida central tengo yo, por qué, cómo ha sido mi infancia, cómo han sido mis dinámicas parentales y a partir de yo reconocer a mi ego, llegar a poder desidentificarme de él para saber quién soy yo de verdad y poder llegar también a ver qué sombras y qué cosas se albergan en mí que no quiero ver y que constantemente incluso me pueden llegar a entorpecer este proceso de sanación y demás. Muy por encima, la herramienta del Eneagrama es una herramienta que plantea 9 tipos de personalidad y en ellas pues plantea todo esto que te he dicho, las dinámicas parentales, sus heridas. Entonces ayuda a entender cómo piensas, cómo sientes, cómo ha sido tu historia, cómo actúas en base a todo lo que ha pasado y favorece mucho el autoconocimiento. El eneagrama tiene raíces en varias tradiciones antiguas, pero fue el filósofo Óscar Ichazo quien lo empezó a desarrollar casi en los años 70 y después quien lo expandió fue el psiquiatra Claudio Naranjo, que ya os comenté en el segundo capítulo que si queréis leer libros os recomiendo los de él porque están muy bien, aunque bueno, también hay otros profesionales que se dedican a divulgar sobre eneagrama que también lo hacen muy bien. Pero bueno, a mí los de este hombre para empezar me parecen muy top, la verdad. El eneagrama llegó a mí cuando empecé a ir a psicología holística con mi psicóloga y tienes que verdaderamente hacer un trabajo a fondo porque ya decía, esto no se puede resumir en 4 párrafos ni nada, tienes que saber muchísimas cosas de tu vida, de cómo te sientes y un largo etcétera y sobre todo tienes que estar dispuesto a ello.
Y lo que te puede pasar con esta herramienta es que al principio no te veas ni te reconozcas, incluso que haya uno en el que ni te imagines que te puedas identificar con él. Y bueno, pues una vez que yo ya llevaba un tiempo con mi psicóloga, pues ya luego vimos dónde estaban más focalizadas mis heridas, mis comportamientos y todas estas cosas de las que os hablo. Y yo os recomiendo también que sepáis un poco de los 9 tipos de personalidades que hay, a los que por cierto se llaman eneatipos. Pero a mí me gusta llamarlo más ego, para hacerle entender a nuestra cabeza ya desde un principio eso, que lo que plantea realmente son 9 tipos de ego y en vez de decir pues eneatipo 1 y tal, a mí personalmente me gusta más decir ego 1, ego 2, ego 3, porque al final tenemos que recordarle a nuestra cabeza que lo que queremos identificar no es a nosotros, es a nuestro ego. Entonces nosotras vimos que en mí esa herida desde la que yo me movía más era una herida que gira en torno a la falta de perfección, y dentro de esta herramienta muy por encima esto se asocia a el ego 1, el primer tipo de ego que plantea la herramienta. Es un tipo de ego muy orientado a la ética, a los valores, a la mejora constante, al perfeccionismo neurótico, a los principios morales, pero ya te digo, todos desde una parte muy neurótica, muy idealista, desde una perfección que realmente es inalcanzable. Y no solo de ti mismo, sino de mí, de la gente que me rodea y del mundo entero. Entonces todo esto, con este tipo de ego, te lleva a que se clasifique todo por lo que está bien, lo que está mal, lo que es blanco, lo que es negro, y lo que te acaba pasando es que por el camino acabas perdiendo una infinidad de escala de grises y de un montón de colores que hay. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este trabajo, te va a costar verte ahí. ¿Por qué? Porque tu ego, como siempre te quiere sobreproteger, que me repito mucho, pero es verdad, pues juega sus últimas fichas, sus últimas cartas para que no le reconozcas y para que no sepas qué tipo de narrativas vienen precisamente de él. De hecho, la herramienta también plantea una pasión para cada personalidad, y concretamente en la del ego 1 es la ira. Entonces, cuando yo vi todas, es que yo ni siquiera me paré a mirar la primera, porque era la ira. O sea, yo no soy iracunda, ¿no? O sea, yo ira, pero si a mí la ira es que es algo que me causa mucho rechazo, ¿no? Te cuesta reconocerte y posiblemente estés en la que ni te imaginas. O no, a lo mejor en tu caso te reconoces estupendamente, pero en mi caso a mí me costó mucho, y ya te digo que en absoluto me hubiese imaginado que la ira formaba parte de mi vida de la manera que la forma. Entonces, ¿qué se alberga en mi sombra? Pues ahora voy a proceder a contarte esto, y bueno, te he dado unas muy pinceladas sobre el ego 1, que ya te digo que es que no lo puedo resumir ya más. Entonces, ¿qué es lo que se alberga en mi sombra? Bueno, te he contado súper por encima a qué está orientado este ego, el que con mi psicóloga vimos que era pues el que formaba parte de mí, y todo lo que yo entonces me di cuenta que también albergaba en mi sombra, y que pues profundamente te da vergüenza reconocerlo, porque lo que hace este trabajo es que te dé vergüenza reconocer todo eso que sabes que está dentro de ti. Lo voy a enfocar mucho más a todo lo que tiene que ver con esos rasgos y comportamientos que dan vergüenza y que a mí me han hecho ver y avanzar mucho, y no lo voy a enfocar a lo que es traumas, experiencias dolorosas y todo eso. Entonces, el primer rasgo que yo me di cuenta que formaba parte de mi sombra, por tanto de mí y de mi vida, era la rigidez. Realmente he sido súper inflexible conmigo en mis rutinas, en mis ideales, en mis valores, en mis hábitos. Creía que solo había una única forma correcta de hacer las cosas, es decir, yo he estudiado 100 formas que hay de hacer esto porque yo ya me he informado y he visto que la mejor es esta, y como la mejor es esta, la más correcta es esta, la más factible es esta, pues es con la que yo me quedo, y yo entiendo que el mundo debería hacer lo mismo que yo. Entonces, sin darme cuenta, yo también estaba juzgando a los demás porque ellos lo hacen mal y yo lo hago bien. La manera en la que yo lo hago es la correcta porque yo me he esforzado lo suficiente, porque yo he buscado lo suficiente, y en mi caso yo no juzgaba a las personas directamente
a la cara diciéndote X. Hombre, a ver, si hubiese alguna persona que me hubiese preguntado, pues sí se lo hubiese dicho, ¿no? En plan, lo que opino. Pero bueno, que no, nunca ha sido mi método ir y de repente soltarte una chapa. Pero es verdad que por dentro sí que hay mucha rigidez y piensas que lo tuyo es lo correcto y que lo de los demás no, que pueden ser la gente que te rodean y en general el mundo. Y todo esto pues me lleva también al segundo rasgo, que es la superioridad moral, y que posiblemente este junto a la ira hayan sido los que más vergüenza me han dado reconocer. Porque al final yo me he dado cuenta que cuando tú piensas que lo que tú haces es lo único correcto, que es lo que deberían de hacer los demás y que los demás están constantemente equivocados, pues sin tú darte cuenta sí que te acabas creyendo superior moralmente, que ha sido lo que me ha pasado a mí. Y yo entendía, no, o sea, yo pensaba dentro de mí que la intención de los demás no era hacerlo mal, porque también hay gente que sí que piensa que las intenciones de los demás son malas y demás. En mi caso no, pero es verdad que igualmente sí que pensaba pues que estaban equivocados. Entonces ves constantemente que el mundo se equivoca, que la gente de tu alrededor se equivoca y que lo que tú haces es como la mejor opción siempre. Y la verdad que me da mucha vergüenza poner todo esto aquí delante de la cámara y del micrófono, porque inevitablemente llega mi ego otra vez y me dice, pero tía, ¿cómo puedes estar contando esto? Es que no te da vergüenza, tal, que la gente va a pensar que eres una persona horrible, pero ya salgo yo para decirle, mira, yo voy a contar esto, posiblemente hay alguna persona que piense que soy horrible, pero sobre todo lo que quiero decir es que soy humana y que todas estas sombras que forman parte de mí no tienen por qué ser las mismas que las tuyas, pero que tú también las tienes, porque todos las tenemos y de verdad que es súper liberador empezar a verlas y a reconocerlas. En mí también se albergaba muchísima crítica excesiva, he sido muy dura internamente porque ya os digo que me cuesta exteriorizarlo con lo que he pensado de los demás, con lo que he pensado del mundo. Bueno, con el mundo a lo mejor sí que lo he verbalizado más. Y sobre todo conmigo, enfocándome constantemente en lo que está bien, en lo que está mal. De hecho, hubo una cosa que fue a mí lo que me hizo hacer clic y verme aquí, porque se dice que dentro de este ego 1, su voz es como la de un juez que constantemente está dictando sentencia. Y wow, cuando yo escuché esto, digo, Dios, es que es verdad, es que, no, digo, es que es la palabra que necesitaba, o sea, es un juez que constantemente está dictando sentencia y que es súper duro, súper inflexible, súper crítico. Y todo esto te hace llevar a tener un perfeccionismo neurótico, pero no es un perfeccionismo que solo tengas tú contigo o con tus relaciones o con la gente, porque es un perfeccionismo que va mucho más allá y os voy a poner un ejemplo. Es un perfeccionismo que está constantemente enfocado en que todo sea lo mejor posible y que constantemente ves errores. O sea, yo me levanto por las mañanas y bueno, todo esto que voy a decir no sé si son tonterías o no, pero bueno, es lo que tiene sentido para mí. Yo me levanto y cuando estoy constantemente andando por mi casa, yo constantemente estoy viendo errores. Yo constantemente estoy viendo que el mantel está un poco más hacia un lado que al otro. Yo constantemente estoy colocando los sofás. Si hay algo por medio, constantemente lo tengo que quitar ya. O sea, me pone muy nerviosa todo esto y constantemente es como que yo veo que estoy rodeada de errores. Y aparte de eso, otro ejemplo que tiene que ver también mucho más conmigo, cuando tú tienes todo este perfeccionismo muy interiorizado, lo puedes llevar mucho más hacia adentro de ti, lo puedes enfocar mucho más hacia el mundo o lo puedes enfocar mucho más hacia las personas que a ti te rodean o a las tres. En mi caso está enfocado a todo, pero es verdad que en mí está muchísimo más enfocado. Entonces, para poneros, por ejemplo, un ejemplo de cómo es una rutina mía, cuando yo me levanto, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero yo me levantaba y ya me levantaba pensando en las cosas que estaban mal, en las cosas que tenía que hacer y en que ese día tiene que ser perfecto, ese día tiene que tener los hábitos perfectos y yo me voy a comer y tengo que tener la comida más perfecta para mí y tengo que cumplir los macros de ese día a nivel perfecto con lo que yo necesito, ¿no? Que es como súper neurótico, ya os digo que esto es súper personal, ¿vale?
pero a mí sí que han sido acciones que me han hecho verme ahí. Y no porque yo tenga un trastorno de la conducta alimentaria, ni porque vaya al gimnasio y demás, sino es una sensación mucho más de decir, vale, es que tengo que ingerir esto de proteína al día, tengo que ingerir estas cantidades de verduras porque es lo que se tiene que hacer, porque es lo que yo necesito y es lo que tengo que cumplir, ¿vale? Entonces va mucho enfocado por ahí, que lo que compras sea de la mejor procedencia posible, pero que a la vez no te gastes el suficientemente dinero, porque tienes un control también sobre tus gastos y tu dinero increíbles, que lo que comas sea lo más ético posible. Cojo, termino de comer, me voy a lavarme los dientes, yo me he asegurado que esa pasta de dientes haya sido lo más ética posible con las personas, con los animales, con el medio ambiente, que tengan no sé cuántos sellos, y si me cuesta más no pasa nada porque lo tengo que invertir porque es mi salud, y cuando voy a cogerme la ropa, con la ropa he hecho lo mismo, y como constantemente así, ¿vale? Con todo el tema de los ideales, de los valores, de que no te puedes equivocar con lo que haces en el día a día, con tus hábitos, con los que comes, porque hoy no he llegado a tantos pasos que tengo que hacer, porque hoy no he hecho esto, porque hoy no tal, ¿no? Es súper neurótico, ya os digo, esto es en mi caso, y sobre todo porque yo estoy muy enfocada en todo ese perfeccionismo en mí y en mis acciones, pero realmente es muy cansado, depende cómo lo vivas. Yo antes lo vivía de una manera que era mucho más cansada y agobiante. Y todo esto, pues, ¿a qué te acaba llevando al final? Pues, en mi caso, constantemente estás orientado a la mejora, en que todo tiene que ser perfecto, en que los demás no están haciendo lo que tú haces, y todo esto al final lo que te acaba llevando es a otro rasgo, que es la ira, el vivir enfadado. Yo no me doy cuenta de que constantemente vivo enfadada, porque constantemente estoy clasificando lo que la gente hace mal, lo que yo hago mal, lo que hay que hacer, y lo que nos pasa a estas personas que predomina este ego entre nosotras es que aparentamos mucho ser racionales y controladas. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa con la ira es que la ira también la consideramos un defecto, un error también, que hay que reparar. ¿Cómo me voy a enfadar yo? No está bien eso, me da vergüenza. A mí me da, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero me daba mucha vergüenza la gente que se enfadaba, la gente que montaba un espectáculo. Es como, Dios, qué vergüenza. No sé, me removía muchas cosas por dentro. Pero ¿por qué me remueve muchas cosas por dentro? Porque yo no me estoy dando cuenta de que he reprimido mi ira durante mi vida de una manera increíble, y que ha formado a pasar parte de mi sombra, se ha hecho inconsciente, pero igualmente a ti te remueve algo por dentro, y si te remueve algo por dentro y te frustra tanto, la gente que es iracunda es por algo. Y vives muchísimo con una frustración interna muy grande, porque vives constantemente con esa sensación de que el mundo es un error, y es un error que hay que reparar. Y sin darme cuenta, y esto me lleva a otro rasgo, es que me empecé luego a dar cuenta de que había una falta de compasión también dentro de mí. Yo me creía que había mucha compasión precisamente por esos ideales que yo tengo o que yo tenía, y que en mí hay mucha compasión, ¿no? Pero realmente con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no, porque era incapaz de ponerme en el lugar de la persona que no hacía las cosas como yo. O sea, yo entendía que no lo hacen con mala intención, pero que se equivocan, ¿no? Pero es lo que yo pienso internamente, lo que pensaba internamente, pero no llegaba a este punto de entender que cada persona tiene unas circunstancias de vida, que esa persona puede tener X problemas, X cosas. Es como que constantemente yo veía todo desde el punto de esta persona se equivoca, y aunque no es su intención, no hace lo suficiente por llegar a lo que tiene que ser así, o sea, a lo que yo considero bueno, a lo que hay que cumplir. Y otra vez te pierdes en un montón de escala de grises, de colores que hay, no entiendes por qué esas personas hacen eso, no se esfuerzan lo suficiente, o incluso llegas a pensar que son unos vagos, porque es algo que yo reconozco, que he pensado. Ahora ya, pues todo esto no me pasa, pero es verdad que me di cuenta que yo me creía que había mucha compasión en mí, y realmente no, había también una falta de compasión. Al final tienes unos estándares muy altos y muy exigentes dentro de ti, con las personas que te rodean, con el mundo, y lo que hay dentro de ti, que esto es otro rasgo, es una autoexigencia extrema, conmigo, con los demás. Lo que tú consideras errores, entonces constantemente tú también te ves como un error
que tienes que reparar. Nunca te vas a ver lo suficientemente bueno, ni práctico, ni útil. Y esto te lleva al final a tener una autoestima por los suelos. Incluso en mi caso a tener desesperanza por el mundo, porque el mundo constantemente va mal, porque el mundo constantemente es un lugar que hay que reparar y porque yo no soy lo suficientemente buena, ni práctica, ni útil. Y constantemente vives triste pero a la vez frustrado. Y no llegas a ver que tú has hecho algo bien porque como hay tanta crítica y tanta autoexigencia, tú siempre lo ves todo como que es un deber. Entonces, por ejemplo, si a mí me pasa algo bueno en el trabajo o sacaba una buena nota, yo nunca me permitía celebrar eso. ¿Por qué? Es que yo no puedo decir, ay, qué bien que he sacado X nota, venga tal. No, yo lo vivía desde el punto de he sacado X nota, ok, es lo que tengo que hacer, es lo que yo debo hacer. O sea, no hay nada que premiar. Lo que me puedo sentir y me pasaba a mí es que me sentía más aliviada, en plan de uff. Bueno, claro, a ver, el estándar siempre es llegar al 10. Aunque te digo una cosa, que luego muchas veces llegas al 10 y te sientes igual de mal. Pero bueno, llegas al 9, ya estás ahí como que, uff, bueno, venga un 9, bueno, ya está. Casi he logrado pues lo que había que lograr. O sea, constantemente lo vives así. Te consideras malo, mediocre, insuficiente constantemente, imperfecto, porque la palabra siempre es la imperfección, y al final lo que te acaba pasando es que te esfuerzas tanto, tanto, tanto por dentro que te vuelves súper sensible también a las críticas. O sea, tú eres muy autocrítico contigo mismo, tú ya llevas suficiente crítica y esfuerzo por dentro y cuando viene alguien a decirte algo es que te destruye. O sea, habrá gente incluso que a lo mejor ni las pueda aceptar las críticas, yo siempre las acepto, pero es verdad que cuando recibía una crítica me destruía mucho y me latigaba mucho en casa. Te cuesta permitirte el placer, el disfrute, el parar y por eso otra característica que formaba y forma parte de mi sombra es la dificultad para relajarme y para disfrutar. Y aquí vino la vida y me obligó. Y este fue el primer punto de partida sin yo darme cuenta que estaba haciendo en el autoconocimiento y en empezar con un proceso terapéutico nuevo cuando ni sabía yo lo que era la sombra, ni lo que era el ego, ni absolutamente nada. Me pasó hace ya 1 año y medio, va a ser, o 1 año y medio aprox. Yo estaba muy mal en un trabajo que yo tenía y pues ya llegó un punto en el que toqué fondo, no solo en el trabajo, en mi vida en general y conmigo, y me tuve que dar de baja. Imagínate lo mal que yo tenía que estar, pero dije, me voy a dar de baja una semana. Bueno, ni siquiera dije me voy a dar yo de baja, es que me pasó una cosa y fui al médico y me dijeron, no, es que tú te tienes que dar la baja, porque es que mírate cómo estás. Entonces dije, venga, pues me voy a dar una baja de una semana y ya está, me jodía reconocerlo, ¿no? Pero bueno, ya está, me voy a dar de baja una semana. Y justo viene la vida y en esa semana pasa una cosa súper grave y yo me tengo que quedar de baja más tiempo. Y estuve de baja tiempo. Y recuerdo que los 2 primeros meses fueron terribles para mí. O sea, constantemente sentía que la casa se me caía encima, me sentía culpable de no estar haciendo nada, de no ser lo suficientemente productiva. Aunque ya sabéis que estas cosas es algo que ya tenemos todos por el sistema que hay ahora mismo y demás. Me sentía vaga, me sentía culpable, fue horrible. Me sentía irresponsable, me sentía improductiva. O sea, no os puedo explicar lo mal que me sentí, sobre todo los 2 primeros meses, constantemente. Pero al final os digo una cosa, que fue el mejor antídoto y lo que yo necesitaba y que la vida me empujó contra eso. Porque gracias a que me permití parar y demás, me he permitido de verdad hacer la sanación que yo necesitaba y el parar que yo también necesitaba, porque yo necesitaba estar mucho tiempo parada por lo mal que estaba, por al punto en el que había llegado y gracias a todo esto pues ha sido el mayor antídoto que tuve para empezar en todo esto y empezar a ir a otra terapia distinta y conocer todo lo que conozco ahora y llegar a estar pues mejor que nunca. Y sobre todo empezar a saber estar conmigo y sin sentirme culpable de estar haciendo cosas o no estar haciéndolas. Permitirte el placer y el disfrute cuando tienes este tipo de ego es fundamental. O sea, al final también a mí me pasa que todo lo tienes que ver, si tú te permites algo, te lo tienes que ver como un premio por lo que tú has hecho. Es
hacia donde te lleva tu cabeza. Y a mí todavía me pasa, yo salgo a cenar o a comer o a merendar y me siento culpable en el fondo. Y no tanto ya porque me lo diga en mi cabeza, fíjate, sino porque toda esa memoria, todo lo que tú has vivido se alberga en el cuerpo. Entonces empieza una sensación como de incomodidad en el pecho, o es de la manera en la que a mí se me refleja, porque yo salgo a comer fuera o a cenar fuera y hay algo dentro de mí que se incomoda y me digo, ¿y esto debido a qué? ¿Qué has hecho tú para merecer esto? ¿No? Esto es un premio, ¿por qué te estás dando ese premio? Entonces, abrazar el placer, el disfrute, el desconectar, el parar es fundamental, de verdad, para todos en general, pero sobre todo en este caso que ya te sientes hasta culpable por tomarte algo y porque tienes también un control muy rígido sobre tus gastos, sobre esto tiene que ir para el mes en esto, este mes no puedo perder dinero, tiene que estar todo perfecto, pues es fundamental permitirte el placer, el disfrute y el relajarte. De hecho, a mí todavía me pasa que me cuesta muchos días disfrutar incluso de una canción. O sea, ya llegó un punto en el que no era posible para mí disfrutar de la música, aunque pareciese que sí disfrutar de un concierto, que a mí la música es algo que me gusta mucho, que me ha acompañado muchísimos años, porque no es funcional. O sea, ¿yo por qué me voy a poner una canción? ¿Qué me aporta a mí esto? ¿Qué fin tiene esto? O sea, lo acabas viendo todo desde ese punto y te cuesta y a mí todavía hay días que me cuesta. Pero es verdad que también me pone muy feliz cuando hay muchos días que tampoco me cuesta. Ahora me pongo una canción y soy capaz de bailarla y de sentirla de verdad y de disfrutarla. Y el objetivo de todo, pues el objetivo de todo es que tú estés bien, que tú te sientas bien, que te permitas un rato de parar, de disfrutar y de autocuidado en general. Y el último rasgo es el control, porque al final estás controlando todo constantemente y es devastador. Tus acciones, la del mundo, llevas sobre tus espaldas esta cosa de tengo que salvar el mundo, la gente está equivocada, vamos a peor, etcétera. Es devastador, se te hace difícil, muy difícil vivir con todo eso sobre ti. De hecho, yo antes tenía muchísima tensión en los hombros, en las espaldas, en el cuello. ¿Por qué? Porque estoy sosteniendo emocionalmente algo muy grande, no puedo sostenerlo. Me duele el cuello, me duelen los hombros. De hecho, es una señal para mí cuando algunos días me duele el cuello y los hombros, digo, ojo, tengo que mirar qué es lo que estoy sosteniendo que está siendo demasiado para mí. Y como tú te crees que lo que tú haces es lo mejor porque tú ya te has esforzado mucho, porque eso es perfecto y demás, pues claro, te acaba pasando sobre todo con la gente de tu alrededor, por lo menos en mi caso, que es que quieres que apliques lo que tú aplicas ya para ayudarles, con buena intención y demás. Y yo sobre todo vi esta cara que yo tenía con mi novio, que yo vivo con él, porque constantemente, sin yo darme cuenta, quería que hiciese las mismas cosas que yo, porque me creía que era lo mejor para él, cuando a lo mejor para él no es lo mismo que lo que es mejor para mí. Incluso también le he llegado a juzgar cuando se ha equivocado con algo y yo ya le había avisado previamente de, oye, va a pasar esto, tal, y luego te enfadas, que también tiene que ver mucho con este ego, que como tú te crees que tienes la verdad, si luego pasa algo y tienes razón, te lamentas muchísimo lo que le ha pasado a la otra persona, que no te haya hecho suficientemente caso. O incluso también he llegado a juzgar cuando ha comido algo que yo consideraba que no era bueno para su salud y es como, y constantemente si te pasas puedes estar juzgando mucho a la gente y haciéndole sentir mal, sobre todo cuando tú te crees que eso es lo mejor para esa persona, pero ya llega un punto después en el que es que yo comprendo ahora mismo que lo que es mejor para mí no es lo mejor para todas las personas, porque cada persona es un mundo, porque cada persona tiene unas necesidades completamente distintas a las tuyas. Entonces me di cuenta que dentro de mí y de mi sombra se albergaban muchas cosas que yo no quería ver ni reconocer, como la rigidez, la autoexigencia extrema, la ira, la falta de compasión, la crítica excesiva, el control, la dificultad para relajarte, para disfrutar, esa cara que siempre está por dentro enfadada y que todo eso formaba parte de mí y me daba vergüenza, pero a la vez ya te digo, ha sido lo más liberador del mundo, reconocer eso. Y sobre todo he aprendido una cosa con todo esto que he vivido súper valiosa para mí. Como yo veo el mundo, como yo veo a las personas que me rodean, lo que yo veo constantemente en ellos es que lo veo constantemente dentro de mí, es la realidad que yo tengo dentro de mí.
porque si yo estoy teniendo falta de compasión con ellos porque no entiendo esto, porque no se han esforzado lo suficiente, es lo que tengo yo dentro de mí también. Yo me digo a mí misma, no te has esforzado lo suficiente, eres vaga, no lo haces lo suficientemente bien. Entonces, en resumen, sobre todo, lo que me ha dejado esto es que así como yo estoy empezando a ver el mundo, es como yo me veo a mí, es todo un reflejo. Y también te ayuda mucho a ver tus red flags, por decirlo así, porque cuando yo veo que en algún momento ya me estoy exigiendo demasiado o que ya estoy yendo por estas conductas, ya digo, ojo, ojo, que aquí está pasando algo, vamos a pararnos a recapacitar y ver qué está pasando. Por eso digo que al final todo esto que yo cuento no es aplicable a todo el mundo. De hecho, a la mayoría de las personas no va a ser aplicable, porque cada persona tiene una herida central, cada persona tiene una historia distinta y fue fundamental para mí volver a la infancia y entender por qué nació esta herida de la falta de perfección, qué pasó ahí. Pues no haber sentido que fui lo suficientemente buena para mis padres, para las personas que me rodeaban, porque tal vez pusieron un estándar muy alto sobre mí y sobre la edad que yo tenía y que no pude llegar a cumplir. Y no los culpo, ni muchísimo menos. Simplemente ahora lo entiendo y entiendo que mis padres, las personas que me rodean, tus profesores, quien sea, tiene también su herida, tienen también su historia y posiblemente pues esa herida que ellos tengan central, inconsciente, desde la que ellos se mueven y que constantemente quieren lo mejor para ti. Pero al final somos humanos y es inevitable que tengamos una herida. Y aprendí que para superar esa exigencia que yo creía por encima de mí, tenía que ser lo suficientemente buena, tenía que ser lo suficientemente perfeccionista, que no había que cometer errores. Entonces eso fue en base a lo que mi ego se empezó a formar. Y todo esto para mí pues ha sido muy impactante el haber llegado a esto, el haber entendido de repente en mi vida un montón de cosas que me han pasado, mis comportamientos, desde donde me muevo, etcétera. Ha sido súper liberador y sobre todo me ha hecho darme cuenta que por primera vez en mi vida de verdad he llegado a integrar la humildad de poder sentarme hoy aquí y hablarme de todas estas cosas que forman parte de mí y que me han dado mucha vergüenza, pero que ahora lo reconozco y si viene alguien y me pregunta, oye, ¿tú te has sentido superior moralmente? Te contestaré que sí, que me he sentido muy superior moralmente a ti. Entonces, la integración y la aceptación es un proceso que hay que hacer y que implica pues mucha autocompasión y mucha humildad y mucha apertura emocional y a la vez de verdad que es súper liberador y reconocer que todas estas cosas han formado parte de ti, que son tus señales de cuando tú ya pues estás mal o cuando tu ego está demasiado grande y me hizo entender que actuaba como actuaba por un montón de cosas, ya te digo, y también otra cosa buena, si a ti te resuena todo esto que te digo, es que curiosamente este tipo de ego, este ego 1, es muy autocrítico, o sea, yo soy muy autocrítica. Pero esa autocrítica también tú la puedes usar de una manera virtuosa para ti, que es que sea el ser autocrítico para reconocer que esto está en mí y ser autocrítico a la hora de mejorar y no de machacarte ni juzgarte. Entonces yo sí que he cogido mucho la autocrítica como una herramienta valiosa para aliarme con ella y que me ayude a reconocer todo esto que hay en mí y empezar a integrarlo. Y ahora te voy a contar cuáles son los consejos que a mí me han servido para empezar a deshacerme más de mi ego. Y el más importante y el primero, y de verdad que las personas que tenemos este ego nos lo vamos a tener que repetir toda nuestra vida y constantemente. La perfección no existe. La perfección no existe, ¿vale? Yo me suelo repetir mucho cuando algo me frustra la frase de todo es perfecto tal y como es ya. Acepto cómo es el presente y cómo es el mundo. Y constantemente me digo esto. O también me digo, mira que nada es perfecto. Depende, ¿no? Lo que me salga. Y reconocer y ver que la gente no somos robots. Tú crees que tienes en algo emocionalidad y no la estás teniendo porque cuando lo ves todo desde este punto, ves a la gente constantemente y la vida como si fuésemos robots. Y no somos robots, somos humanos. Y los humanos cometemos errores. Y hay muchas perspectivas y muchas maneras de ver la vida. Entonces, integrar esto es fundamental.
y decir todo es perfecto tal y como es ya, y acepto cómo es el presente, cómo es el mundo, y acepto esta decisión que ha tomado esta persona de mi alrededor, que yo no sé lo que es mejor para ella, es ella quien lo sabe. Me ha ayudado mucho también empezar a desarrollar la compasión, de verdad, con los demás y conmigo. Y entender que la gente no se va a comportar de la misma manera que yo, ni va a tener los mismos ideales, ni los mismos valores que yo tengo. Suavizar esa voz crítica que tenemos por dentro, y también entender a esa persona. Esa persona se va a sentir de una manera distinta a mí, esa persona ha vivido cosas distintas a mí, esa persona tiene una situación distinta a la mía. Es que no tenemos por qué coincidir en eso y no pasa nada. Y es así desde donde yo desarrollo verdaderamente la compasión hacia los demás. Y si tú opinas distinto a mí o sigues otra cosa distinta a mí, pues por algo será, y yo no me tengo que meter en eso. Y todo esto te lleva mucho a otro consejo, que es practicar la flexibilidad, que es lo que me ha servido a mí. Porque al final ir integrando la sombra y reconocer esto tampoco significa que yo deje de tener principios, que yo también deje de tener valores, ni muchísimo menos, sino de que yo escojo conscientemente lo que yo quiero para mí, y entiendo que eso a lo mejor no es para todo el mundo, y sobre todo el soltar en vez de insistir, porque yo creo que esto también es algo que pasa mucho en muchas corrientes y en muchos movimientos, que no soltamos, insistimos, y cuando tú le insistes a la gente, de verdad que creas muchísimo rechazo en ellas. Y todo esto me ha llevado también a otro consejo, que es empezar a soltar el juicio. Empiezas a ver la diversidad de colores que hay, la diversidad de personas que hay, de perspectivas, de opiniones, y empiezas a soltar el control, el juicio, empiezas a soltar esa cosa que tienes sobre tus espaldas de yo tengo que salvar el mundo, porque no es así. Y empiezas a ganar paz, empiezas a ganar libertad, empiezas a aceptar el presente, cómo es el mundo, y que no todo depende de ti. Yo hago lo que está en mi mano, lo que yo considero que yo quiero hacer y demás, no me meto en lo de los demás, suelto. Otro consejo más que a mí me ha ayudado mucho es empezar a conectar con la ira de una manera saludable, porque ya lo decía, la ira no es explotar, la ira no es volverse loco. Lo que nos pasa constantemente con la ira es que la confundimos con la rabia. Entonces intento no reprimir lo que siento y expresarlo y poner límites, porque parecerá una contradicción, pero yo cuento todo esto y yo he sido una persona que me ha costado una barbaridad poner límites, y esa ira y esa frustración también se te va acumulando a ti dentro. Empezar a incluir el disfrute y empezar a dejar de estar tanto desde el deber y también estar un poco más desde el placer, que yo creo que se dan mucho la mano entre los dos y es algo fundamental. Y tomarte la vida menos en serio y no estar tan enfadado, de verdad, empezar a soltar y confiar y disfrutar y no sentirte culpable y no verlo todo desde esta mente tan práctica, tan funcional, tan que todo tiene que tener un porqué y un sentido lo que hago, ¿no? Y otras cosas que a mí me han ayudado mucho, pues integrar la humildad, empezar a reconocer que todo esto está en mí, que no me dé vergüenza porque me hace humano, me hace humana, y que dentro de mí se alberga la ira y se albergan todas estas cosas que, bueno, ya me relaciono con ellas de una manera muchísimo más sana, y por eso hoy te lo estoy contando, y por eso hoy soy consciente de todo esto y de todo lo que me ha movido. Y a lo mejor lo mío es la ira, y a lo mejor lo tuyo es la envidia, o a lo mejor lo tuyo es el orgullo, o lo que sea, y a lo mejor te lo estoy diciendo y ni te resuena, y quién sabe lo que hay ahí dentro. Y empezar a confiar en la vida de verdad y relajarme y disfrutar. Yo soy más feliz cuando digo voy a confiar en la vida. O sea, lo voy a dejar en manos de donde tiene que estar, y no tanto en mí y no tanto sobre mis hombros, y voy a meditar y voy a estar más tranquila y voy a confiar en el mundo. Y de verdad que es increíble y parecerá pues una hierbada esto que digo, pero desde que confío más en la vida, y hay veces que digo, vale, me está pasando esto, voy a dejar voy a dejarlo y lo dejo en manos de la vida, que pase lo que tenga que pasar. Las cosas me van mejor y pasan cosas increíbles. Ahora, tampoco todo es perfecto.
yo todo esto que os cuento son cosas que me tengo que seguir trabajando, porque la inflexibilidad y esa crítica aparecen, siguen apareciendo. Son mis red flags. Cuando aparecen digo, vale, tengo que mirar qué está pasando aquí. Y os pongo un ejemplo. Yo hace poco he empezado otra vez a tener mucha inflexibilidad con mis gastos, con mi dinero, con mis cosas. Vale, pues yo tengo que ver qué es lo que está pasando ahí y que ya lo he hecho, ¿no? Y ya empiezo a entender y ya empiezo a ver por qué viene esto, por qué tal. Aunque inevitablemente también muchas veces nos pasan cosas, ¿no? Por las que, o sea, cambios de situaciones y demás. Pero la vida te invita constantemente a que tú aprendas aquello que tienes que aprender y en mi caso, por ejemplo, también soltar muchísimo el control que tengo sobre el dinero, que al final es control también, solo que el control lo puedo enfocar en un sitio o en otro. Pero bueno, que no todo es malo y yo también me he dado cuenta de que, ya sabéis, si hay sombra, hay luz, si hay luz, hay sombra, que también hay cosas buenas dentro de mí y que yo puedo seguir siendo responsable y que puedo seguir teniendo valores sin llegar a ser crítica ni con una autoexigencia increíble y con los demás, que puedo llegar a tener más compasión que nunca y la serenidad es mi mayor virtud porque yo también tengo esa tendencia por cómo yo me he formado, por cómo mi ego se ha formado, por mi historia, a esa ira. Pero yo tengo esa ira porque también la serenidad es mi mayor virtud. Y bueno, pues hasta aquí mi capítulo más personal hasta el momento. Lo quería contar con un ejemplo personal para que podamos ver qué cosas se pueden albergar en la sombra desde un ejemplo. En este caso, pues ha sido desde los rasgos y los comportamientos que se pueden albergar ahí, porque nacen, cómo los usa nuestro ego, qué narrativas pueden aparecer y me parecía pues guay hacerlo y de verdad que es una herramienta el eneagrama que me apasiona, que me ha hecho reconocer pues todo eso que me da vergüenza y que verdaderamente me ha dado los consejos y las prácticas transformadoras que yo necesito para ponerlas en mi vida y realmente para poder ver un desarrollo personal dentro de mí. Así que si has llegado hasta aquí, como siempre, te quiero dar las gracias por escucharme, por tu tiempo, el tiempo tan valioso como es. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por tu atención, por tu escucha. Si me quieres compartir algo, puedes dejarlo en los comentarios. Si me ayudas con un like o suscribiéndote o alguna cosa de estas, pues también estupendo. En la descripción dejo mis redes sociales y dejo también todas las plataformas desde donde puedes escuchar el podcast para que te sea lo más fácil y lo más cómodo posible. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias y te mando un súper abrazo. Chao.